Hola, soy Hanser Kim, docente BIM en Pyramid Academy. Antes de comenzar, te invito a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp de Metodología BIM, donde compartimos material clave para tu formación. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas en ninguna clase. Ahora sí, comencemos. Bien, para esta sesión 6 tenemos programado revisar un poco de la exportación de nuestros reportes a Excel, teniendo en cuenta ya otros parámetros u otras herramientas, dentro de lo cual de por sí vamos a enfocarnos mucho más en Excel y en las herramientas complementarias a Navisworks. Vamos a ver un poquito más de una herramienta cuyo nombre es Clashtricks, que de por sí es un add-in gratuito de Navisworks, el cual ya estaba explorando hace algún tiempo y para esto nos va a cambiar un poco la perspectiva de las exportaciones que hemos estado teniendo. Ahora, ¿por qué en Excel o por qué estamos generando esta clase específica? Porque de por sí en muchísimos proyectos nuestro equipo de por sí no solamente está dentro de Navisworks o no siempre está direccionado a la gestión BIM o a los modelos BIM como tal. Entonces, o puede ser que aunque tengamos Navisworks, el control semanal algunas veces se pueda gestionar a través de esta tabla o de este reporte, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos un issue log. Dentro de esta premisa, entonces, exportar de por sí, entendámoslo como no es simplemente pasar un archivo, sino es convertir los resultados que nosotros tenemos de manera específica sobre todo en una base de datos que pueda ser manejable. El objetivo de por sí para nosotros como coordinadores es tener un listado único donde podamos contemplar responsables, fechas, estados de coordinación, entre otros, ¿no? Entonces, de esta premisa, lo que deberíamos saber siempre y que he estado recalcando desde las clases previas es que no siempre deberíamos exportar esta información innecesaria, ¿no? Por eso es que repetimos un poco el proceso, que es de filtrar, de tener falsos positivos, estados actualizados y prioridades definidas. De algún modo, entonces, tenemos en cuenta asegurar la nomenclatura estándar, que es lo que ya hemos revisado, que los test estén bien nombrados, la versión del ciclo. El tercero es generar los viewpoints para evidencias mínimas, para grados que tengan P1, P2, porque obviamente si no tenemos ese wordset o esa evidencia no se va a corregir bien. Y luego recién sería exportar a otros formatos que Excel entienda, lo que podría ser principalmente CSV o XML si es que ya vamos a revisar otro tipo de estructura. Y para esto, bueno, se conecta muchísimo más con lo que ya hemos visto, que es el tema de la priorización. Entonces, hemos visto de las agrupaciones, entre otros, y de por sí entonces Excel no se va a convertir en una lista interminable donde nosotros no podamos resolver. Si exportamos, si en algunos estados no vamos a pedir medir avance ni cierre o todas las incidencias que nosotros tengamos no van a tener un fin específico para nuestro proyecto. De por sí, entonces, Excel no siempre va a reemplazar Navigator, sino que Excel va a ser el tablero de gestión del ciclo de interferencias que nosotros estemos armando. Y hoy vamos a ver cómo aprender a exportar de una forma más estándar, más limpia o tal vez mucho más auditable. Y entender que sobre todo con un buen issue log o una buena tabla de reportes de interferencias, todo esto se va a hacer más medible, va a tener cierre de aperturas y que esto de por sí va a ser coordinación algo más profesional, de tener evidencia gracias a los viewpoints, control en base a este log y trazabilidad que nos va o va a ser mucho más efectiva en cuanto al modelo y no solamente a la detección. Para lo cual entonces habíamos estado viendo algunas estructuras tentativas, así que hoy revisamos un poco del definitivo y sobre todo del input que nos puede dar Navisworks en base eh, a la data que podamos suministrar de acuerdo a las interferencias. Dentro de lo cual, entonces, por ejemplo, vamos a ver un poquito de cada uno. Para que Excel sirva como este complemento, deberíamos tener esa estructura mínima, no solamente una tabla cualquiera, ¿no? Así que el issue log o la tabla de interferencias va a ser una base de datos. Cada fila que nosotros establezcamos debería ser un clash para convertirlo en un issue.
y cada issue de por sí debería tener una identidad, un contexto, responsables, para que se pueda gestionar sobre todo. Entonces, si revisamos un poco de la data que nos ha servido para resolver interferencias de manera secuencial, siempre está un elemento que es el ID de elemento. En este caso tenemos dos opciones, que podría ser ID del clash o otros de, de los elementos como tal. Pero obviamente esto debe ser único. Obviamente que también debe estar dentro de esa tabla el nombre del test, porque el clash y en este caso también las disciplinas, si está el sistema involucrado, si es sanitarias, aire acondicionado, eléctricas, entre otras disciplinas. Dentro de este tipo, y como sabemos, ya lo hemos especificado, tenemos justamente si era hard, si era clearance, si era soft, porque el tratamiento para cada una es distinto. Ubicación, ya sabemos que Navisworks nos brinda algunos temas en cuanto a niveles, rejillas, niveles, zonas, y es por eso que también se puede gestionar a través de algunos paquetes. Y ahora necesitamos de manera específica la información mínima de algunos elementos, que era lo que mencionaba, que podría ser en caso de algunos filtros que nosotros apliquemos a Navisworks, tales como nombre, categoría o simplemente ID, para ubicarlo más rápido. Luego ya es donde entra a tallar un poco más de nuestra mano como coordinadores. De este punto entonces lo que yo llamaría una capa de gestión. Por ejemplo, la prioridad que nosotros le asignamos, la severidad, si es que el proyecto la usa, si es grave, mínima, de coordinación, entre otras, y responsables, ¿no? Empresas, disciplinas, personas, porque de por sí cuando ya estamos asignando estas funciones, esto ya tiene otra tarea más específica que, como dijimos en la clase pasada, ya tiene mucho más que ver con la matriz de responsables. De este modo, entonces, tenemos en cuanto a fechas, detección, si fecha objetivo, resolución o cierre. Y después tenemos estado, si es nuevo, si es activo, revisado, resuelto, porque eso va a ser lo que nos brinde de manera específica el ciclo de coordinación. Tenemos acciones requeridas de por sí, si es que tenemos alguna observación, alguna instrucción técnica que nos va a ayudar a completar. De esta forma, entonces, tenemos revisar. Por ejemplo, en cuanto a evidencia, siempre ya sabemos que podríamos tener linkeado o vinculado el nombre del viewpoint o simplemente capturas que nos lleven a esas tablas. Y también de por sí empezar a gestionar estos grupos, pero ya con la perspectiva que hemos estado teniendo desde Navisworks inicialmente, con los grupos anteriores, hasta un grupo mucho menor o hasta hacerlos individual. Eh, esto va a depender mucho del alcance que nosotros querramos darle. Después de eso, entonces, nos queda empezar a retroalimentar nuestro Excel, ver, o darle un control de calidad específico que de por sí podría ayudarnos con algunas listas desplegables, entre otros, pero eso es cuestión de mucha forma en Excel. Y eso también lo vamos a ver de manera muy breve y si es que esta estructura existe de por sí, hacer que este issue log funcione como un control real y pueda alimentar métricas, ya sea de otras áreas, ¿no? Podría ser planeamiento, entre otros. De esta forma, entonces, vemos la última partecita teórica que es súper breve, donde vamos a ver el flujo semanal o control de avance que nosotros teníamos planteado o que habíamos estado hablando en algunas clases. Así que ahora viene esta parte más importante, por decirlo así, que es donde ya entramos nosotros a poder hacer un seguimiento más manual. Este issue log de por sí, entendamos que no es solamente un archivo como tal, sino es un tablero que nosotros deberíamos ir retroalimentando de la información o de la actualización que nosotros vayamos haciendo por ciclos. El flujo inicial de manera más aplicada a un proyecto podría ser a inicio de ciclo, cargamos los datos exportados del test y luego vamos depurando, vamos filtrando, eliminando duplicados, filtrando si es que tenemos algunos falsos positivos y tener ese listado limpio sobre todo. Ahora, tenemos clasificar prioridades, responsables, fechas, objetivos, y eso de por sí ya se va traduciendo o se convierte para nosotros como área BIM en un plan de cierre.
Y de este punto, esa premisa, podremos entender que se corrige hoy, que se corrige mañana, que se corrige el siguiente ciclo. Y en reuniones de coordinación no revisar todos esto, esta lista interminable entre comillas, sino revisar prioridades. Y en este caso bloqueos o partes que restrinjan el avance de nuestro proyecto. Como siempre, esto lo vemos en una sesión ICE. Premisas de una sesión ICE siempre deben registrarse en acuerdos, actualizarse fechas, porque todo se guarda o se almacena en una minuta, ¿no? Que va a dar respaldo a todos los cierres de proyecto o de interferencias que vayamos haciendo en este blog. Y aquí está la parte más específica manual de nosotros, que es de nosotros verificar que, o de qué forma reejecutar el test, confirmar que los clashes desaparecieron o que al menos quedaron resueltos, y es ahí donde por fin cambiamos el estatus de resuelto o verificamos que el estatus que le da Navisworks es realmente verdadero y fehaciente, y es ahí donde verificamos o le damos ese check final a la fecha de cierre que nos da Navisworks. De esta forma, entonces, por ejemplo, podemos sacar métricas mínimas, como saber de toda la lista cuáles tenemos activos, cuáles tenemos abiertos, porcentaje de cierre por ciclo. Y finalmente, estas son las métricas que quiere cada gerente de proyecto o persona clave, ¿no? Que entienda el avance con números, con evidencia. Y es decir, al implementar este tipo de log, la coordinación deja de ser un poco más reactiva o que es tal vez un simple reporte, sino que esto ya se hace más controlado. Y aunque no tengamos algunas plataformas como Autodesk Construction Cloud con issues o estas interferencias, este seguimiento manual podría funcionar. Y hoy vamos a practicarlo de manera mucho más real. Vamos a ver Navisworks, CSV, Excel, priorizar, ver ese seguimiento y también salir con un issue log más listo desde cualquier parte o cualquier premisa de exportación de nuestro proyecto. Así que continuamos con esto y un minutito, por favor. Listo, aquí es este audio. Y bien, ahora para poder continuar esta última parte, aprovecho si es que hay alguna pregunta o alguna consulta. Si es que no, voy a dejar una página web para que puedan descargar un archivito específico de esta página cuyo nombre es Clashtricks, clashtricks.com. Acá tenemos esta parte, clashtricks.com, lo estoy dejando por el chat. Y de acá van a darle download nada más y se va a descargar. En este caso, como yo ya lo tengo descargado, no lo voy a volver a instalar, pero bueno, esto no demora mucho, pero voy a dar un tiempo considerable para que puedan instalarlo. Una premisa importante es que deben tener Navisworks cerrado. Una vez que tengan Navisworks, para verificar que este archivo ya esté instalado, solamente les va a aparecer esta pestañita cuyo nombre es Clastrix. Bien, entonces son 8:25. Les voy a dejar 10 minutos para que puedan descargar este programita súper breve y poder empezar a aplicarlo la parte inicial de Excel. Voy a dejar ahí compartiendo mi pantalla y cualquier consulta igual estoy conectado. Listo, continuamos con la clase, esperando que no hayan tenido ningún problema descargando esta parte de Classtricks que estoy mostrando en mi pantalla. Bien, para lo cual le estoy mostrando mis pestañas en Navisworks. Entonces, para esto, si recordamos, tenemos aquí 3, 6, 9 ribbons que son de Navisworks como tal. Estos 9 ribbons que nos dicen desde inicio a punto de vista de revisar, animación vista y salida y Glue y 360 y renderizar. Eran 8. Entonces, este, por ejemplo, es uno que uso aparte yo, que es de Dalux, que es otro programa. Y por aquí está Clastrix. Entonces, ustedes al momento de entrar a Clastrix van a poder visualizar todas estas pestañas
Y en este caso van a haber varias opciones de las cuales vamos a aprender a usar y a generar algunos exportables. Entonces, cuando vamos generando estos exportables, por ejemplo, puede ser a través de test detallados, de tabla de resumen, y justamente este add-in se trata de poder generar esta información a través de este desarrollo. Entonces, por ejemplo, por aquí vamos a empezar con las tablas resumen. Ahora, primero vamos a ir a inicio y vamos a revisar qué nos aparece acá. En cuanto a Class Detective, tenemos estas versiones o este tipo de test. Acá nos dice VS, que es nuestro separador de inicio, que gracias a este separador vamos a aprender a identificarlo. Parte esencial de esto es que primero deberíamos actualizar todo porque teníamos algunas interferencias que habíamos resuelto y otras no. De esta forma entonces tenemos, o llegamos a Clastrix y por acá nos aparece una parte que nos dice Summary Matrix. Y acá nos dice top right o bottom left, que bueno, nos va a dar justamente de cómo se van a separar. Así que vamos a darle el carácter que nos está mostrando para poder separarlos. Y acá nos dice, de por sí esto ya es un poquito de programación, un poquito, es algo más avanzada, pero nos va a brindar algunos ratios. Entonces, por ejemplo, acá nos dice class 3 4 y dice únicos grupos pegados y acá nos dice ratio de 2.0. Acá vamos a darle test names y vamos a darle sí. De lo cual nos va a crear una pequeña tabla que va a estar en formato de Excel. Entonces acá tenemos nuestro primer exportable de Excel cuyo nombre es Clastrix Summary Matrix. Y vamos a ir a Excel Files y vamos a darle a guardar. De inmediato va a cargar esto y nos va a dar como aceptar. Y eso nos genera una tabla cuya conformación va a ser esta premisa. Listo, y acá nos hace ver justamente todos los cruces que vamos a tener en cuanto a las interferencias. Estas van a ser en base a algunos sets y a cómo se han estado llevando. Por ejemplo, acá se ve que en sanitarias tenemos esta primera distribución y que la mayoría de cruces están basados o que están relacionados con esta primera parte. Por ejemplo, acá nos dice de HVAC, que es justamente estos cruces. Acá me dice HVAC nuevamente y que todos estos cruces de HVAC están relacionados con estas distribuciones o esta proporción. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice de estructuras y sanitarias, tenemos hard y acá justamente nos hace ver que en sanitarias o están versus estos o versus los de HVAC. Ahora, ¿cómo cambiamos esta perspectiva o qué nos hace ver Navisworks de por sí? Navisworks de por sí toma este carácter separador de versus para saber qué tanto estamos incluyendo las especialidades que están por aquí. En este caso, estas sanitarias, aire acondicionado, y nos hace ver en esta matriz que esto se va cruzando de esta forma. Hard estructuras, primero este hard estructuras nuevamente, pero con la diferencia que acá está versus HVAC y esta vez contra sanitarias. Si nosotros querríamos hacerlo de forma más práctica, tal vez podríamos ir cambiando los nombres de los test o simplemente dejándolos con una nomenclatura estándar de especialidades. Así que podríamos revisar esto y volver a exportarlo. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a dejarlo así. En lugar de esto, vamos a cambiar esta primera partecita. Vamos a ir a estructuras nuevamente. Y aquí está arquitectura. Y aquí está eléctricas. Vale que una de las de los primeros caracteres o de las matrices que queremos exportar van a estar primero en base a matrices resúmenes, que es la data que queremos tener de manera conceptual. Así que, por ejemplo, si nosotros querríamos hacer otra matriz resumen, vamos a darle Summary Matrix y acá vamos a darle Top Right.
Vamos a darle sí. Y acá me dice 2038 y acá sería 2041 que lo hace en base a la hora. Así que vamos a darle guardar, aceptar y se va a abrir otra matriz. Dejamos que cargue y esto tiene mucha más coherencia, segmentación. Nos hace ver qué tanto están cambiando nuestras matrices y versus qué elementos han sido seleccionados. Por ejemplo, acá vemos de manera indirecta, por aquí, perdón un momentito, listo. Aquí, por ejemplo, vemos que la primera matriz nos indica que es estructuras versus aire acondicionado, en el cual tenemos 117 elementos. A continuación, ¿qué sigue? Nos dice estructuras versus sanitarias y que nos hace ver que tenemos 303 elementos. Nos hace ver que también hemos hecho un versus de eléctricas versus aire acondicionado y que acá ya tenemos cero, que si recuerdan bien, esta es la matriz que ya habíamos efectuado y solucionado con cada una de esas interferencias. A la par nos hace ver que tenemos arquitectura versus HVAC y acá nos indica que tenemos estas 42. Llevamos esta parte, 42, 0, 117 y 303, que serían justamente a cómo estamos enfocando el primer resumen. Listo. Esto es un resumen bastante gráfico y como vemos ya lo tenemos en Excel. Esta es la primera parte de esta utilidad cuyo nombre es Classrix, que es lo más útil. Ahora, tenemos estas opciones que nos dicen nombre, estado, prioridad, destinatario, última ejecución, conflictos, entre otros, de lo cual es Classrix nos permite obtener esta parte cuyo nombre es Summary Table. Entonces, acá por ejemplo nos aparece esto que nos dice Summary Table o tabla de resumen y vamos a darle guardar. Acá nos va a decir que esto ya está guardado y nos va a aparecer mediante esta distribución. Pero un punto aparte de esta primera premisa es que justamente estos datos se ven como comas, de los cuales deberíamos tener esta información mejor clasificada, por lo cual acá tenemos datos y vamos a darle obtener de texto o de CSV y vamos a buscar ahí nuestras tablitas, en la cual, por ejemplo, por aquí me va a aparecer esta carpeta que es de la clase 6. Y por aquí está, Summary Table 2043. Así que guardamos esto y se va a abrir esta pequeña tabla que nos va a detectar ya los caracteres. Priority, acá me dice 0, not set igualmente. Y acá vamos a darle cargar. Y es aquí como le vamos a dar este enfoque o estas prioridades, o al menos esta vista un poquito más coherente a los archivos que nosotros hemos estado generando en Navisworks de manera general, de algún modo. Por ejemplo, acá tenemos estructuras versus HVAC, ARC versus HVAC, y toda esta información que antes estaba de manera abstracta en Navisworks, porque si recordamos aquí, al momento de generar estos informes, teniendo en cuenta esto, nos salía muy distinto, ¿no? Así que esto ya nos permite tener una vista conceptual mucho más enfocada y sobre todo desarrollada de Excel. Y esto solamente con la ayuda de este add-in, cuyo nombre es Classtrix. No sé si hasta aquí estamos claros o tenemos alguna duda. Si no es así, entonces pasamos a ver las opciones siguientes. Listo, entonces por acá tenemos que Classtrix tiene varias opciones. Por ejemplo, acá nos dice exportar propiedades. Y dentro de esta exportación de propiedades, en algunos casos, siempre nos muestra de qué elementos o qué modelos se van a incluir. Tenemos seleccionar todo,
categorías, elementos, entre otros, y acá nos indica cómo se exportan. Entonces, por ejemplo, acá dice categoría uno items, source file, y aquí es, por ejemplo, cuando se van definiendo. Entonces, aquí nos permite hacer esta exportación, y acá solamente esto dibuja los sets y nos va a generar otros CSV. Ahora, si es que yo, por ejemplo, voy a curso, acá estamos en clase 6, esto se va a llamar Clastrix Sport Properties. Acá se va a guardar esto y nuevamente se va a abrir otro CSV. Así que por acá tenemos algunos temas específicos, los cuales siempre debemos ayudarnos de convertir estos datos a CSV, perdón, de CSV a Excel. Así que Sport Properties nuevamente vamos a importar y vamos a transformar datos. Acá nos va a permitir seleccionar y vamos a darle cerrar y cargar. Dentro de esta parte específica nos dice aquí, por ejemplo, que tenemos esto como primera columna, lo cual tendría que modificarse. Y acá borramos esto. Y acá me dice item, source file, acá me dice desconocido. Y esto es porque justamente dimos como primera separación o como primera categoría al a cada uno de estos elementos, dentro de los cuales tenemos terminales de aire, caseboard, ceilings, que haciendo valer la redundancia son las categorías de Revit. Esta es la manera más básica de exportarlo en cuanto a propiedades. Esto se puede personalizar de alguna forma, de hecho, pero esto también debe ser teniendo en cuenta algunos elementos, así que, por ejemplo, si nosotros querríamos hacerlo de manera más específica, acá, por ejemplo, me dice categoría uno, acá me dice elemento. ¿Y qué pasaría si es que nosotros cambiamos esto por elemento y tipo? Ahora vamos por acá. Veamos esto por categoría uno. Y acá en propiedad vamos a escoger tipo. Aquí va a estar tipo y categoría 2. Vamos a escoger elemento también, pero esta vez vamos a escoger aquí nombre. Exportamos nuevamente. Acá nos dice selector o select none. Esto es para ver qué elementos exportamos. Y vamos a darle exportar. Va a buscar a toda la información nuevamente y nos va a crear. Por aquí se va a abrir esta otra celda que son justamente algunos de los caracteres o de las categorías. Si nosotros empezamos a revisar por acá, nos dice terminales de aire, air terminals, y acá están algunos de los caracteres que estaban apareciendo para esta sincronización. Ahora voy a darle no guardar estos siguientes. Esto, por ejemplo, ya lo tenemos hecho, que es Clastrix modelo federado. Lo guardamos, cerramos esto. Y dentro de las cuales, por ejemplo, me dice categoría, que va a ser, o todo va a estar en base a esta primera distribución. Category, ceilings o, digamos, lo más general. Ahora, a continuación, nos hace revisar a todos los elementos de nuestras tablas. ¿De qué nos sirve entonces estas propiedades? Nos sirve primero para poder analizar la metadata que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Y de alguna manera esto constituye algo más específico relacionado directamente a modelo y algo que tiene mucho más que ver con el análisis. Por ejemplo, acá ya podríamos saber que tenemos terminales de aire, entre otros. Por acá tenemos otra opción que se llama Test Builders, que es donde nosotros podemos ir creando algunos test o algunas separaciones. Y acá siempre nos permite escoger entre los tipos. Acá está hard conservative, clearance o duplicados. Entonces, por ejemplo, acá nos dice crear algunos sets
Y acá tiene tsettings, crear prefix to skip, entre otros. Entonces, por ejemplo, acá vamos a definir esto. Acá me dice quick presets, source file. Y acá ya nos hace crear o tiene una configuración por defecto. Así que, por ejemplo, acá solamente vamos a darle generate. Aquí me dice, ya, que debemos seleccionar algún CSV. Voy a cargarlo por aquí. Y acá nos va a permitir crear estos sets. Puede que se demore un poquito, pero vamos a tenerle algo de paciencia a Navisworks y también a este complemento. Listo. Acá vamos a darle paréntesis un poquito para cancelar esto y ver si es que hay algunos sets que han sido creados y ver sobre todo para no hacer más largo el análisis. Entonces, lo que hace básicamente este class test es seleccionar alguno de los terminales o alguna de las categorías en base a algunos sets y conforme sirve o está enlazado a este lenguaje de programación, esto determina que estas categorías se van a cruzar. Entonces, con esta programación se genera algunas categorías. Ahora, ¿cómo se puede personalizar esto de esta manera, o digamos, más secuencial, por decirlo así? Por ejemplo, aquí primero vamos a suprimir estas pruebas que no nos sirven de mucho. Son básicamente para probar o que son para generar estos ejemplos. Vamos a darle sí, nuevamente suprimir. Sí, me parece que se han creado bastantes, así que voy a tener que purgar este archivo de inicio. Sí, voy a abrir de nuevo el clash test que teníamos para pues, no sobreescribir esta información. Vamos a abrir uno nuevo y vamos a abrir el anterior. Esperamos que no se haya guardado de manera automática. Sí, sí, aquí están nuestros tests iniciales y de lo cual solamente hay que configurar nuevamente los nombres. Vamos a darle a actualizar todo primero y salimos de esta versión. Vamos a seleccionar y por acá también se pueden exportar algunos tipos bueno, es una matriz como tal. Acá nos dice si se puede exportar desde un CSV o TopWrite. Aquí está en Excel y acá justamente vamos a hacer versus. Y acá nos dice que tenemos estos class tests y acá hay algunos grupos. Se abre esta matriz de Excel y vamos a darle guardar. Aceptamos y se va a abrir esta otra matriz, que es justamente ver alguno de los tipos que vamos a tener. Partecita estratégica de acá es que había olvidado que tendríamos que configurar estos nombres, así que simplemente vamos a borrar esto y vamos a volver a exportarlo. Si recordamos entonces para la matriz anterior que habíamos revisado, teníamos solamente el tipo de encuentros entre cada una de estas especialidades que para ejemplificarlo mejor vamos a abrirlo. Así que llegamos acá, abrir la ubicación del archivo y por acá está modelo federado Summary Table. Me parece que era la anterior. Sí, aquí está Summary Matrix.
Es la anterior a esta. Sí, este está aquí. Aquí está Summary Matrix, que es esta de aquí. Y ahora, por ejemplo, acá nos había mostrado la cantidad de interferencias. Ahora sí vamos a ver el tipo de clasificación que tienen estas matrices. Así que vamos a darles por types. Vamos a darle top right y llegamos a esta premisa. Así que, por ejemplo, acá si nosotros queríamos mantener el prefijo, solamente le damos acá y contamos cuántos prefijos queremos skipear, pero esto de por sí podría cambiarse o podríamos irlo revisando. Así que aquí está top right nuevamente, vamos a darle chi, ahí está, SI y pegamos acá. Vamos a darle guardar y se va a abrir. En este caso se abre con esta clasificación, ya casi nos muestra. Hora, acá me dice hard, HC, conservativos. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que estos HC son de tipo diferencial. En este caso tenemos eléctricos que son versus HVAC, que son de hard. Arquitectura, obviamente, estos son de otra tolerancia. En estructuras, todos son de tipo hard o H1. Y acá nos muestra una pequeña leyenda que nos tiene mucho más que ver, ¿no? Aquí está hard con esta presión de acá y con esta versión de aquí. A continuación me dice HC Hard Conservative de acuerdo a este color y sé que son estos. Así que tenemos nuestra segunda matriz, la guardamos y vamos a cerrarlo. No sé si hasta ahí está todo claro. En cuanto a priority, si es que lo tendríamos definido, por ejemplo, acá vamos a darle prioridad alto, acá medio, acá abajo y acá alto de nuevo. Acá vamos a ir es por priority, nuevamente top right. Acá me va a decir estos mismos caracteres y vamos a ir a Clash Priority Matrix. Vamos a ir a aceptar nuevamente y se va a abrir esta pestaña. Nos hace ver acá qué prioridad le estamos dando para asignar a cada uno de estos tests. Si queremos verlo de manera más específica, aquí está arquitectura, eléctricas, estructuras, aire acondicionado y sanitarias. Tenemos 4 pruebas y si lo vemos en Navisworks, aquí está. 1, 2, medio alto y acá, por ejemplo, ¿qué pasaría si cambiamos esto a 3 y lo volvemos a exportar? Entonces vamos a revisarlo. Guardamos esto y vamos a ir a Export Priority, Top Right nuevamente y vamos a darle sí. Acá se va a guardar esto. Guardamos esto. Y a continuación nos dice, por ejemplo, el grado de esta matriz. 3 va a ser bajo, 1 es el principal, que va a ser hard. 2 y la otra opción sería de duplicados, que por ejemplo blank sería si tenemos algún test borrado o otro que no tenga relevancia. Listo, entonces acá tenemos la exportación de estas primeras matrices. Ahora, por ejemplo, esto de si tal vez te intriga esta primera parte donde dice botón left, es simplemente que esto se cambia al otro lado. Eso no tiene mucho que ver, pero vamos a exportarlo por si acaso. Esto simplemente va a invertir la matriz, es decir, que lo que antes estaba tal vez como entre comillas podríamos llamar una transpuesta, ahora se va a mostrar en este lado, que es este HVAC, justamente en este class priority y esta exportación. Listo, esto de flipside es solamente
cambiar o ver los tests que están de un lado a otro y cambiar, por ejemplo, de HVAC a arquitectura, de eléctricas hacia HVAC, entre otros. Así que, por ejemplo, si nosotros cambiamos esto acá, esto tendría algunos tests que cambiar o sería un check versus check. Pero eso de por sí no nos va a cambiar mucho la trazabilidad, solamente haría que se cuenten distinto y lo cual no es tan relevante. Por ejemplo, acá nos dice exportar los aprobados, así que, por ejemplo, si nosotros decidiéramos exportar todos los elementos de estos class que están aprobados, acá me dice testname contain, igualmente todo aprobado a partir de esta fecha. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos esto por 07? Vamos a darle acá, vamos a darle a exportar. Entonces, por acá nos va a mostrar un aviso que nos dice ningún clase ha sido aprobado para esta fecha seleccionada. Así que, de algún modo, tendríamos que hacer que algunos estén en estatus de aprobado. Por ejemplo, si nosotros cambiamos este estatus de acá, justamente mediante estos resultados, acá me va a decir estatus, prioridad, asignado por y los otros campos. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos que revisar que esta aprobación esté justamente visada. Tenemos este grupo, puede ser filtrado y a continuación entonces podemos designar acá. Definir escenario de asignación y acá podríamos poner algún nombre y acá sería asignado a o la descripción. Entonces la descripción podríamos irla definiendo de acuerdo a la prueba. Por ejemplo, acá conflicto 2, revisamos de qué trata. Conflicto 2, vamos a buscar en dónde está. Ahí está, foco en conflicto. Nuevamente tenemos cruce en vigas. De tubería en viga. Recordando que esta asignación también se puede ir cambiando, que esto va asignado. Acá vamos a ir a asignar. Aquí está HC y listo. Acá cambia este review. Si tiene algún comentario. Y acá simplemente sería ir ajustando estos filtros y esta revisión. Listo, entonces estábamos viendo la exportación de estos aprobados o importar aprobados. Que bueno, estos van a dar casi el mismo input. Esto de Summary Table ya lo hemos revisado, que es Summary Matrix y Summary Table completa, que es justamente acá está la matriz y acá está el Summary Table completo. Es decir, de todas estas tablas que teníamos de esta manera o de forma inicial. Así que por aquí podríamos dejar esto hasta este punto. Ahora nos dice test detallados. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros decidimos exportar arquitectura versus HVAC? Nuevamente nos va a pedir alguna ruta. Así que por acá voy a poder asignarle. Vamos a ir a clase 6. Esta clase 6. Y dice, un clash o un clash test ha sido exportado hacia esa carpetita. Entonces, por ejemplo, acá me dice arquitectura versus HVAC, que ha sido con esta revisión. Si recordamos entonces, por acá nosotros teníamos los elementos que habíamos gestionado en Navisworks de algún punto. Ahora, esto cambia y se va a exportar de esta manera, mucho más simple y esto ya
cambia la perspectiva porque tengo desde conflicto 39, 31, entre otros, y todo esto tiene algunos comentarios. Ahora, ¿cómo yo puedo cambiar esta perspectiva de asignarse o ir cambiando cada una de esta información a través de una segmentación de datos? Listo, entonces, si yo reviso acá y voy a hacer lo mismo mediante las herramientas de Navigur que nosotros conocemos, que es, acá tenemos arquitectura versus HVAC, entonces vamos a buscar esta primera prueba, pero permítanme, voy a minimizar esto. Aquí está estructuras versus HVAC. Y vamos a escoger esta última partecita. Aquí está arquitectura versus HVAC, que es lo mismo. Y esta vez vamos a ir a informe. Escogemos por acá y vamos a escribir este informe. Tenemos un formato de texto y acá está HTML tabular. Vamos a escribir este informe que se llama arquitectura versus HVAC. Esto vamos a llevarlo a la clase 6 nuevamente. Entonces, diferencias de este informe inicial, arquitectura versus HVAC. Es obviamente que tenemos estos mismos campos, pero sin esta categorización o ese input inicial. Listo, ahora, diferencias entre Excel y esto es que, por ejemplo, si yo reviso esta información mediante el HTML, tengo aquí nuevamente conflicto 39, 31, pero una gran desventaja es que yo no puedo ordenar esta información, mientras que la información de Excel sí. Entonces, ¿cómo lo hago? Mira, voy a por acá, comentarios, acá me dice tipo uno, elementos, muros, entre otros. Así que yo simplemente voy a picar cualquier celdita y le voy a dar control Q, control más Q. Es decir, acá voy a presionar mi fecha de control más Q para qué, para poder crear una tablita. Ahora, ¿por qué haría eso? Primero tengo que analizar estas condiciones. Me dice, ¿las tablas tienen encabezado? Sí, exactamente. Entonces vamos a irnos por acá. Acá, solo que esto estaba en blanco, por eso es que no se ve. Vamos a ponerle un color más coherente. Y ya está. Ahora podemos ordenar la información que nos aparece justamente acá. Recordaréis de que en Navisworks no siempre podíamos ordenarlo por nombre, porque en este caso teníamos algunos agrupados. Así que si queremos ordenarlo por nombre, aquí está esta primera parte. Desde conflicto uno, 10, entre otros. 2, 20, 21. Todos estos bajo este mismo orden. Solo que con la diferencia de que justamente estos van a estar ligados a algunas características de la nomenclatura de Navigur. Por ejemplo, acá me dice 1, 10, 11 y acá el estatus me dice activo, resuelto, entre otros. Ahora entonces, ¿qué pasaría o por qué esto no se ordena de manera automática? Podríamos ordenarlo también por estatus. Acá podríamos hacerlo por estatus y hacerlo al revés. Entonces, por ejemplo, acá me dice que todos estos conflictos están resueltos, pero que todos estos están activos. Comentarios, quiero saber cuáles tienen comentarios y cuáles no. Entonces, yo, por ejemplo, voy a ocultar estos vacíos y ya sé que esta información va a estar segmentada. Voy a darle borrar filtro de comentarios y esta vez voy a filtrar a solamente los activos. Es decir, me quedo con los resueltos. Obviamente me quedo con esta información. Acá me dice grid, que esta es la rejilla o la grilla. Acá tengo la parte del level name. Acá me dice aprobado por, fecha de aprobación, asignado por y categoría. Acá ya estos datos de por sí ya son los datos de la matriz de Navisworks, solo que como esto está mucho más separado, ya esto no tiene alguna clasificación adicional, sino que ha jalado todos los datos de input que le hemos dado para poder mostrarlo de manera adecuada.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos este elemento que es un compound ceiling. Acá nos dice Basic Walls, acá se dice el tipo uno. Acá, por ejemplo, menciona la categoría. Acá yo sé que todos estos están relacionados o que mencionan arquitectura versus aire acondicionado, pero acá ya es más específico. Acá me dice, por ejemplo, la fecha en la cual fue creado. Alguna descripción si tuviera. Acá me dice si tiene algún viewpoint cargado. Acá me dice true, es decir, que sí tiene un viewpoint. Y acá a todos estos me dice false. Por ejemplo, acá son características de nuestras o de la matriz que habríamos propuesto justamente acá, donde nos dice de qué elementos proviene, la prioridad, el responsable, fechas de detección, solo que con la diferencia de que todos estos campos estén en inglés. Y esto sí es meramente por la naturaleza de nuestro software. Así que vamos a revisar esto. Me dice Source Model, acá todos estos vienen de arquitectura, estos otros de MEP. ¿Qué pasaría si es que yo, tras este filtro, quiero hacer otro filtro que me diga, ah, listo, yo no quiero ver a todos los cines, sino solamente quiero ver a los que son de muros? Me quedo con estos muros. A continuación me dice categorías o ductos circulares. Acá salen los tipos. Acá, por ejemplo, me dice Source Viewpoint o Source Models, que es la ruta uno y ruta 2. Acá me dice Host Level uno. Estos son en base a muros y en base a ductos. Family tipo, acá es mucho más específico. Family tipo número uno y Family tipo 2. Acá me dice que este es un tipo de muro SP60 y acá me dice que es un ducto redondeado o circular. Por acá tengo la opción, si no la más importante, de toda esta premisa, que es justamente averiguar a qué elementos pertenecen realmente en Revit. Así que tengo por aquí Revit 1, Element ID, y acá me doy con la casualidad de que todos estos pertenecen a este mismo grupo. Así que justamente tiene algo más de coherencia respecto a las alternativas que habíamos planteado para mejorar la segmentación de datos. Mientras que la parte de 2 o de el segundo ID de elemento obviamente tiene elementos distintos. Acá nos dice element width o git uno, que es la categoría o la identificación que usamos para el modelo IFC, pero que también nos permite buscarlo. Así que con esta matriz obviamente cambiamos el panorama de cómo estamos exportando a todos los elementos o los clash test. Y así que, por ejemplo, esta matriz es cortita. Esta matriz es la que menos hemos trabajado, así que vamos a ir a simplemente borrar filtro. Y por aquí vamos a borrar este segundo filtro. Y acá ya nos muestra toda esta matriz más completa. Y vale mencionar que esta matriz es cortita, súper cortita. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros tenemos una matriz más grande? Vamos a guardar esto. Cerramos esto. Y vamos a exportar la primera matriz, que es la de 320 elementos. Así que vamos a ir a test detallado, que es estructuras versus sanitarias. Y acá está, exportar. Buscamos nuestra ruta. Ya está esta ruta nuevamente. Curso 5, que es esta carpetita, y clase 6. Vamos a guardar y vamos a dar chance de que Navisworks actualice. Y una vez que Navisworks ya guardó esta información, vamos a darle acá a buscar. Aquí está estructuras versus sanitarias. Y acá esta información nuevamente está por clasificar. Así que
Recordamos que solo tenemos que darle control Q. Vamos a darle a aceptar, ya que está todo este log. Queremos revisar por estatus, no olvidarnos de cambiar el color de este encabezado. Y ahí está. Entonces, si queremos cambiar el estatus o empezar a organizarlo por filtrado, nuevo, aquí están todos los activos. Queremos hacer lo inverso de resuelto, nuevo y activo. Acá me dice, ah, mira, todos estos están resueltos bajo este estatus. Estos son nuevos bajo estas premisas y todos estos son activos, es decir, ya se habían encontrado previamente, pero están por trabajar. Llegamos a esta etapa donde tenemos este nombre, estatus, comentarios y obviamente esto puede seguirse filtrando. Así que, por ejemplo, acá podemos quitar los activos y quedarnos solamente con los resueltos, los cuales se muestran bajo esta información. Ahora, había una curaduría o una práctica que teníamos que hacer, que era justamente filtrar esta información y no quedarnos con este log infinito. Así que justamente de esta premisa es que resulta filtrar la información o mostrar solamente lo que creeríamos necesario. Así que, por ejemplo, acá también puede organizarse por guía, por nombre o nivel. Y acá si queremos quitar este filtro nuevamente, podríamos ser más estratégicos al momento de entregar esta información a nuestro modelador. ¿Por qué? Porque justamente acá podríamos ordenar por Element ID y saber qué elementos verdaderamente se están repitiendo, qué elementos no se van a repetir y empezar a verificar las interferencias. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, acá voy a usar una sola interferencia para encontrar a las demás? Yo sí, si desearía saber cuántas interferencias tenemos de acá, si recordamos bien, en todos los grupos que había en las clases pasadas había 120 de acuerdo al MNI. Entonces, si es que nosotros purgamos al menos esta tabla, debería haber 120 elementos que obedezcan al mismo element ID. Así que si nosotros picamos por acá y vamos a quitar duplicados. Entonces acá sería anular selección nuevamente y nos vamos a buscar por aquí Revit 1 element ID. Guardamos esto y vamos a darle a aceptar. Entonces acá me dice, se borraron 248 y se quedaron 120 únicos, que era justamente lo que nosotros teníamos. Y es decir, bajamos de resolver esas 100 o 348 interferencias a solamente darle un input de trabajo a nuestro modelador de 120. De esta manera entonces él podría revisar este número de ID o este git y hacerlo de manera más esquemática, pero esto es meramente para el ejemplo, dado que de manera muy específica, lo que pocas veces deberíamos hacer o de manera sistemática es borrar alguna de las interferencias. Así que esto era simplemente para mostrar el ejemplo de que esta información como tal se puede segmentar mucho más. Por ejemplo, acá se ven todos los element gits y acá lo siguiente sería, bueno, empezar a filtrar esta información de acuerdo al element ID. Continuamos entonces con la siguiente parte. Listo, aquí tenemos exportados esta última parte de test y ahora sí podríamos empezar a agrupar nuestros clashes. Aquí, por ejemplo, tenemos estructuras versus sanitarias y acá se van a aplicar. Acá se dice, o lo que nosotros habíamos estado revisando, que era justamente agrupar por esa selección. Y es, en este caso, vemos de manera específica que nos aparece selección A, selección B, estatus o título de grilla o nivel de nombre. Entonces aquí simplemente va a ser por selección. Y esto va a empezar a agrupar nuestros test de manera específica, así que vamos a darle a agrupar. Se va a generar esta distribución. Acá dice estructuras versus sanitarias.
y dejamos que de por sí estos elementos empiecen a agruparse. Le vamos a dar un par de minutitos mientras carga. Listo, entonces aquí acaba de cargar esta información y revisamos entonces qué clasificaciones ha designado para nuestros flash test. Y por ejemplo, esto está segmentado con la misma agrupación que nosotros habíamos hecho, que era por el primer elemento. Acá, por ejemplo, nos muestra esta primera distribución. Acá me dice 9 clashes, que son estas 9 tuberías que están a lo largo de esta viga. Y bueno, justamente de lo que se trata este proceso o esta segmentación es tener en cuenta todos los elementos que van a estar ligados en base a estas distribuciones. Ahora, ¿qué sucede si es que nosotros exportamos esto como un class test detallado? Vamos a hacerlo nuevamente. Estructuras versus sanitarias. Y buscamos nuestra ruta. Y ahí se genera. En este caso, listo. Dice que ha generado un error durante la exportación. Puede ser que sea porque tenemos esto abierto. Así que vamos a guardar esto como una copia y vamos a ponerle otro nombre. Mm. Sanitarias, vamos a ponerle versión 1 y regresamos a Naviworks. Vamos a darle exportar test detallado nuevamente, estructuras versus sanitarias y vamos a darle exportar. Continuamos con buscar la ruta y durante esta ruta, a ver, sería buscar lo último. Aquí está clase 6 y vamos a ver si es que esta vez se guarda. Listo, vamos a ver cómo se ha filtrado esta vez. Listo, acá tenemos la misma información que se ha ido segmentando y es probable que en algunos casos nos designe algún grupo. Revisemos y ordenemos esta información nuevamente. Vamos a ir a control Q y vamos a ver la tabla tiene encabezados. Recordar este encabezado primero, siempre aclararlo, así que vamos a cerrar esto y sería empezar a filtrar. Esta vez o hacerlo nuevamente, ya sea por nombre, estos ya están resueltos, o por estatus, aquí está resuelto, nuevos o activos. Aquí puede ser por grilla, acá son todos los que están en la misma grilla. Acá sería por nombre de nivel. Todos estos pertenecen al primer piso, al segundo, al tercero, al cuarto. Y por aquí nos va a llegar esta categoría, que también podría filtrarse por categoría. Cambiamos esas categorías y nos va a mostrar primero pisos. Todos estos están relacionados a pisos. Y luego van a ser vigas. Acá nos dice elemento uno, floors o pisos. Tipo. Si acá, por ejemplo, teníamos categorías, elementos y tipos dentro de lo mismo, si nosotros quisiéramos esta información segmentada, vamos a floor y a type. Aquí está categoría, elementos, tipos, elementos creados y algún viewpoint específico. Tenemos estructuras, source model, host level o esta primera importación, donde tenemos element ID y guardamos esto.
Vamos a darle check acá y vamos a guardar. Guardamos este también que era versión 1 y versión 2. Y gracias a esta herramienta tenemos exportaciones un poco más directas. Ahora, por ejemplo, acá nos dice Smart Result, es decir, empezar a ver las propiedades que están seleccionadas de manera específica para que esto tenga un orden más direccionado a que nuestro proyecto se vea de manera más ordenada. Así que, por ejemplo, acá puedo hacer Custom Properties, que es ítem 1 o ítem 2. Por acá vamos a escoger aquí, por ejemplo, estatus, nivel 1, categoría 1 o esta geometría. Listo, en este caso en Custom Tabs no vamos a cambiarlo. System Name y acá está Custom Properties, que es para agregar alguna propiedad. Y acá está, Prefix Current Number, Prefix New Sequences o sin prefijos. Revisamos, acá me dice categoría 1 y vamos a darle procesar. Listo, entonces acá estos resultados se van a mostrar de manera más ordenada debido a que hemos tenido en cuenta algunas categorías que son más básicas o que tienen en cuenta muchos menos criterios, por lo cual obviamente nos van a dar una mayor cantidad de errores o una mayor cantidad de interferencias detectadas. Listo, por acá tenemos Auto Update, que es justamente volver a actualizar, que esto no tiene mucho más que ver. En cuanto a Clash View, que es lo que hemos estado generando, que es cómo se generan cada una de estas transparencias o estas vistas que son elementos ya más definidos para cambiar la visualización. Y por aquí está exportar viewpoints, que son todos los elementos que hemos creado. Luego está esto de Select by ID, que podríamos aplicarlo mediante que vamos a buscar alguna de las matrices que hemos abierto. Aquí está estructuras versus sanitarias y vamos a buscarlo por Element ID. Aquí está esta primera parte y acá solamente pegamos y vamos a darle Enter. Y por aquí me parece que va a ser su trabajo. Y acá ya nos permite escoger el objeto que está aislado. Y acá ya nos muestra de manera específica. Por ejemplo, acá dice seleccionar y acá, gracias a las propiedades de Navisworks, simplemente hay que darle acá en mostrar todos. Y todo esto se va a volver a seleccionar o a hacer de manera automática. Nuevamente regresamos a Classrix. Vamos a ir a esta primera parte que me dice Select by ID. Y acá se muestra justamente esta partecita. Y vamos a darle Select. Ahí está. Y ahí está. Se muestra cada uno de los elementos que tiene alguna interferencia y la visualización directa, que de por sí habíamos visto en Revit, pero no en Navisworks. Y esta vez ya lo tenemos seleccionado con alguna propiedad de Navisworks que nos permite darle esto como una visualización única. En este caso tenemos herramientas adicionales que se llaman Annotate Pro, que es simplemente anotar estos elementos con propiedades más específicas. Y justamente acá, bueno, es renombrar algunos sets, que es algo más estándar. Acá nos dice purgar. Acá, que esto sí nos permite, digamos, a las pruebas que antes habíamos creado,
que son class test, entre otros, borrar los vacíos, pero eso no nos va a servir de mucho. Y bien, entonces justamente esta primera herramienta nos va a permitir configurar esa exportación y como hemos visto ya tenemos toda nuestra data segmentada en Excel. ¿Cómo podemos generar una matriz única? Pues esto sería a través de algún filtro adicional y con esto vamos a aprender a hacerlo teniendo en cuenta ya algo más complejo. Así que vamos a exportar los 4Ts y vamos a tener una sola matriz completa. Llegamos a estructuras versus sanitarias y para esto vamos a guardar una nueva exportación. Vamos a ir a test detallados, vamos a darle select all y vamos a darle exportar. Y nos va a pedir una ruta, así que vamos a crear una carpetita nueva. Dentro de estas carpetas vamos a ir a ver la ubicación del archivo. Ah, perdón, esto estaba en OneDrive. Vamos a ir a clase 6 y acá vamos a guardar carpeta. Acá nos dice clash test único. Y vamos a guardar o vamos a aprender a hacer este clash test o esta matriz de estas cuatro propiedades en una sola tablita para poderlo hacerle un seguimiento manual o algo más específico. Así que vamos a esta premisa, guardamos esto y vamos a escoger la carpeta que querríamos para guardar. Vamos a trabajo acá, clase 6 y por aquí está class test único. Así que aquí va a ser su trabajo y se han exportado cuatro class tests. Vamos a guardar esto y me dice arquitectura versus HVAC, eléctricas versus HVAC, estructuras versus HVAC y estructuras versus sanitarias. Entonces, ahora vamos a ver cómo unir estas pruebas en una sola. Vamos a hacer algo súper básico primero. Es que vamos a copiar este encabezado dentro de esta tablita, dentro de un Excel nuevo. Así que vamos a guardarlo y vamos a pegarlo en la celda B. Y acá vamos a ponerle una columna adicional que se llame Clash Test. Aquí está Clash Test, nombre, estatus, entre otros. Listo, aquí llegamos a esta primera partecita y acá está lo primero. Vamos a ver que esto es arquitectura versus HVAC, y así que vamos a guardar estas clasificaciones y vamos a llevarlas a esta premisa. Vamos a ir a nombre y vamos a pegarlas ahí. Primer class test, entonces es arc versus HVAC. Cerramos esto, vamos a darle no y vamos a pegar acá arc. Vamos a escribir arc versus HVAC. Conflicto 39 entre otros. Así que esta primera premisa vamos a pegarla hasta el final porque esto corresponde al mismo test. Listo. A continuación entonces tenemos esta primera prueba. Vamos a agregar eléctricas versus HVAC, que son estos cuatro. Solamente copiamos esta información y esta vez vamos a cambiar esto por elec versus HVAC. Elec versus HVAC. Tenemos esta segunda premisa, eléctricas versus HVAC. A continuación va a ser estructura versus HVAC. Y por acá sería esta matriz principal. Aquí está estructuras versus HVAC, que es este total. Y acá sería est versus HVAC. Vamos a agregar todos estos hasta este final.
Y todo esto va a estar en base a ese reporte inicial. Cerramos ese último y vamos a estructuras versus sanitarias. Y vamos a llegar al final de esta pruebita. Vamos a pegar esto acá y llegamos a esta última parte. Vamos a llegar a esta última prueba. Ah, aquí me estaba faltando la primera columna, así que hay que replantear la selección. Ah, acá parece que se ha cambiado la selección de estructuras versus sanitarias, así que voy a replantearlo. Vamos a revisar Naviswork nuevamente. Sí, esto era justamente por los grupos que habíamos asignado, así que vamos a cambiar esto y vamos a deshacerlos. Y en el caso que no querramos o esta información se haya tal vez planchado, vamos a restablecer estos datos de esta prueba, estructuras versus sanitarias, y vamos a volver a ejecutarlos. Aquí está seleccionar y a continuación vamos a darle a ejecutar prueba, que era floor, structural framing, o al menos todas estas premisas versus HVAC. Así que vamos a darle a ejecutar prueba y acá me parece que esta selección debe tener algún error, así que vamos a revisarla. Vamos a ir a inicio, mostrar todos, sí, aquí está. Listo. Entonces, lo que había pasado era que al momento de exportar estos tests, habíamos dejado una selección específica y que solamente estaba haciendo clash test en lo que estaba visible. Así que podríamos volver a exportar acá solamente estructuras versus sanitarias. Vamos a Clastrix. Aquí llegamos a esto, Detail Test, y vamos a darle, este último me parece que es estructuras versus sanitarias en efecto. Llegamos a esa primera parte, donde escogemos nuestra ruta. Vamos por acá, documentación, aquí está. Clases por aquí. Class test único, nuevamente aceptar. Y aquí se exporta esa última partecita. Vamos a ver estructuras versus sanitarias, que es lo que se acaba de exportar justo ahora. Y acá ya tenemos esta información que me dice todos los nombres de estos conflictos y las categorías. Así que llegamos a este último y pegamos acá. Recordando que esto es estructuras versus sanitarias. Opciones de estos filtros. Ahora sí, vamos a ver un poco más de estas condiciones. Tenemos estructuras versus sanitarias. Y ahora sí tenemos todo este clash test unificado, podría decirse, mediante esto. Ahora, parte importantísima es que debemos ir completando nuestras matrices. Así que vamos a darle aquí control Q
para poder unificar esa información. Esto de acá, obviamente tenemos que cambiarle los colores, ya que es esta primera parte. O al revés también, sin relleno aquí y esto en colores. Esto obviamente ya es por mera visualización. Ahora, ¿qué datos específicos podemos tener en cuenta para nuestras tablas? Acá este es un class test unificado como tal. Así que, por ejemplo, acá me dice class test arg versus hback, nombres de conflictos. Acá esto se puede ordenar desde A a Z, pero lo más conveniente es mantener el orden alfabético. Acá me dice activos, comentarios, grillas, nombres de nivel, resueltos, asignados y tipos, descripciones, si tienen viewpoint o no, y todo esto es la información que hemos exportado de Navisworks. Podríamos hacer algo bastante interesante, que es generar una tabla dinámica para poder ver algunos gráficos de esta información. Así que vamos por aquí, vamos a tabla dinámica. Acá me dice desde una tabla o de un rango. Y acá obviamente esta es la tabla que vamos a escoger. Es tabla, tabla uno. Y acá puede ser en la hoja de cálculo existente. Pero algo que me estaba olvidando es que deberíamos guardar nuestra tablita como un log unificado, obviamente. Así que vamos a buscar aquí class test único que está dentro de las carpetitas. Y acá vamos a ponerle nombre de issue log. Acá tenemos esta premisa que me va a decir issue log y vamos a darle tabla dinámica desde una datos moderados, tabla uno y acá vamos a ponerle una hoja de cálculo existente. O nueva hoja de cálculo, vamos a ponerla aquí. Así que, por ejemplo, acá podríamos ir cambiando algunos filtros. En cuanto a columnas, por ejemplo, está class test. Acá podríamos ir jalando la categoría, por ejemplo, en filas. Acá están las filas, o podríamos hacerlo al revés. En cuanto a filas, podríamos tener arquitectura y en cuanto a valores, por ejemplo, podríamos tener aquí el nombre. El nombre tenemos las distintas distribuciones. En cuanto a, por ejemplo, categorías, podemos hacerlo un poco más interesante en cuanto a Revit Element ID, por ejemplo. Acá podría ser cuenta de nombre. Acá dice cuenta de Revit Element ID. Y aquí podríamos añadir algún parámetro que esté más ligado con algún estatus. Entonces, en cuanto a estatus, por ejemplo, podríamos filtrarlo. Acá me dice activo y, por ejemplo, si yo digo que todos estos son activos, todos estos se van a mostrar en cuanto a esta distribución. Por ejemplo, acá se muestra la tabla dinámica, acá dice campo activo, clash test, acá se muestran en las filas y acá te dice arquitectura versus HVAC, activos tienen todos estos, pero si mostramos todas, tenemos a todas estas. En cuanto a nombre, por ejemplo, si yo quiero quitar un nombre de acá, solamente vamos a contar por element ID. Hay 506 elementos, los cuales los element ID se están repitiendo. Si queremos seguir personalizando los campos, por ejemplo, aquí vamos a llevarlos a element o categorías de elemento uno. Por ejemplo, en elemento uno no hemos filtrado nada. Todos estos elementos son los que se van a ir distinguiendo. Obviamente tenemos algunos caracteres extraños. Por ejemplo, acá en type uno o en fechas de creación. Estas columnas nos podrían decir cuándo han sido creadas y qué elementos han sido seleccionados. Queremos quitar esto, vamos a buscar a niveles que los tienen alojados o por ejemplo acá, aquí hay que cerrar esto, no hay problema. Y podríamos cambiarlo en cuanto a class test que podrían mostrarse por element ID. Aquí se muestra esta primera parte, pero si tenemos etiquetas de columna vamos a segmentar la información de esta manera. Por ejemplo, en cuanto a grillas. Todas estas grillas están relacionadas mediante esta distribución de Element ID. A través de la siguiente información
Vamos a buscar a quién o a qué categorías obedece. Acá la cuenta de valores me dice que estas categorías o categorías uno están ligadas a estas premisas. Si quiero ver qué categorías, obviamente acá están, por ejemplo, en las etiquetas de fila, me dice en estos pisos, en estos muros, en estos siguientes. Ahora, si quiero ver cuántos hay, categoría uno, listo, acá me muestra estas grillas y acá me dice cuenta de categorías. Por ejemplo, yo puedo indicar que el total general de los que están en esta grilla E1 y E2 son pisos. Y esta estructura, y justamente trata de esto, ¿no? De poder segmentar esta información o esta data que parece una sábana de información interminable, llevarla a datos tangibles o más plausibles para poder mostrarlos con personas que no están tan enfocadas a la gestión de modelo. Y esto obviamente se hace con este input y este desarrollo. Podríamos tener algunos datos complementarios, como por ejemplo nombre. Aquí podríamos hacerlo de esta manera o reescribir los valores de nuestra tabla. Por ejemplo, si queremos rehacer todo lo que nos diga nuestra tablita, podríamos hacerlo en función al nombre o a los elementos. Acá está nuestra tabla vacía y por ejemplo acá me dice columnas. Conflicto uno 2 3 el total. Valores, acá me dice cuenta, hay 506. En filas hay todos estos conflictos. En filtros hay todos estos elementos que podrían irse filtrando, pero si es que no me interesa, simplemente voy a dejarlo como una cuenta. ¿Cuántos conflictos tengo? Listo, tengo 506 conflictos. ¿Cómo los quiero segmentar entonces? Yo quiero filtrarlos. ¿Cómo los voy a filtrar? Voy a hacer esta columna que sea class test. Entonces, de lo cual me va a indicar que el total general es de estructuras versus sanitarias tengo 338. Estructuras versus HVAC tengo 117. Eléctricas versus HVAC 4. Y arquitectura versus HVAC tengo 47. Estatus, ¿cómo quiero que estén filtrados? Quiero mostrar en las columnas. Ok, esto se va a sobreescribir, entonces no me sirve. Cuenta de estatus igualmente no me sirve, así que sería más productivo ponerlo por filas. Nuevamente voy acá a activo, nuevos y resueltos. Si tendría otros estatus, claramente me aparecerían por acá. Entonces, aquí yo, por ejemplo, puedo inferir y me dice, total general de interferencias hay 47. Acá, por ejemplo, me dice etiquetas de columnas, arquitectura versus HVAC, tengo 47, de las cuales activas hay 42, resueltas hay 5. Y algo no menor es que nosotros ya teníamos un pequeño reporte, pero que no es tan interactivo, mediante esta distribución, que era nada más y nada menos que la matriz resumen, que era esta parte de acá, en matriz de tipos. Me parece que, a ver, vamos a ordenarlo por fecha para poder verificar. Sí, era justamente esta matriz. Que si nosotros habíamos revisado, acá estaban nuevos, activos, revisados y aprobados y resueltos. Y aquí solamente tenemos activos, nuevos y resueltos, que es lo mismo, pero con información más tangible o más elegible. ¿Por qué? Porque aquí podemos particularizar mucho más en la información. Entonces, por ejemplo, acá me dice estatus. Esta es mi fila o alguna discretización más adicional que puedo hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber qué categorías estoy usando acá, sé que las activas podrían filtrarse como más entre estructural framing y muros. Las nuevas como pisos y estructural framing y las resueltas están entre cielos rasos, lightning fixtures y muros. Aquí, por ejemplo, voy a llevar esta última parte que tendría que ver con los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo los elementos aquí, esto se va a llevar de esta manera y si quiero saber qué elementos están en esta cuenta, podría llevarlos en cuanto a estas filas. Ya sé que son structural framing, pero quiero discretizar más esos elementos, entonces acá yo tengo esta cuenta. Acá me dice total general, estructuras versus sanitarias, estructuras versus HVAC, eléctricas versus HVAC y arquitectura versus HVAC, que es lo siguiente.
Y es así como esta tabla que parecía, entre comillas, data interminable, podría asignarse o podría mostrar data resumen como esta. Y esto con la simple herramienta de haberla podido llevar a Excel mediante los filtros que nosotros le estamos asignando o los filtros que nosotros estamos creando, ¿no? Por ejemplo, acá acabo de borrar categoría y me estoy quedando solamente con elementos. Acá me dice que estos elementos son muros básicos, pero acá me dice SBH, pero yo no sé qué elementos son esos. Entonces, si yo quisiera saber qué elementos son, quiero saber qué categorías. Entonces, si yo quiero saber estas categorías, simplemente agrego esta categoría uno y categoría 2, la categoría principal. Pero, ¿qué pasa entonces si yo quiero hacer un versus con la categoría segunda, que es la categoría 2? Acabo de agregarla y acá me voy a ir con elemento 2. Aquí yo ya puedo saber directamente qué elementos están cruzándose. Podría saber que son terminales de aires con structural framing o lo que nosotros podríamos llamar ductos o accesorios de ductos con las vigas igualmente. Y todo esto simplemente por haber citado esta información. Aquí, por ejemplo, vamos a quitar este campo y acá simplemente empezamos a segmentar. Si queremos minimizar esta información, podría ser de esta manera específica. Acá están activos, acá están los nuevos y aquí están los resueltos. Yo presento esto como una data, como esta información. Y por ejemplo, aquí está igualmente estos datos. Y aquí podremos insertar incluso algunos gráficos recomendados. Entonces, por ejemplo, acá podríamos añadir o mostrar esta información. Si podría hacer algunas líneas o alguna dispersión. Vamos a darle a aceptar y acá se van a mostrar nuestros datos. Se va a mostrar estas cuentas. Y acá que nos dice activos, nuevos, aquí dice arquitectura versus HVAC. ¿Y qué pasa si yo quiero cambiar esta información nuevamente? Quiero sobreescribir esto y simplemente llevarlo bajo esta cuenta. Entonces acá me dice cuenta de nombre. Simplemente vamos a eliminar esto o borramos este gráfico como tal. Picamos esta información nuevamente y vamos a insertar datos o gráficos recomendados nuevamente. Y podríamos buscar algunos porcentajes, ¿no? Aquí me dice arquitectura versus HVAC o esta distribución, circular versus 3D o algunas barras. Acá podría ser por áreas, acá podríamos analizar la dispersión, pero todo esto ya está segmentado mucho más al criterio que nosotros decidamos establecer, ¿no? Y esta es la data que va a tomar. ¿Qué pasa entonces si nosotros cambiamos esta premisa y seleccionamos todos estos datos? Pues entonces esto va a cambiar, ¿no? Vamos a ir a insertar, vamos a ir a gráficos recomendados o columnas agrupadas, ya que está circular. Igualmente, activos, recomendados, arquitectura versus HVAC, y esto nos va a mostrar de manera más tangible esta información. Esto obviamente nos va a dar el soporte que nosotros brindemos mediante los datos o la información que vayamos agregando a nuestras tablas. Si queremos saber mucho más, por ejemplo, en the type, vamos a agregar type. Acá me dice type uno. Querríamos agregar estos tipos en cuanto a status. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quito activo? Igualmente esta tabla se va o este gráfico se va a mostrar de esta manera más conceptual. Y acá simplemente sería ir personalizando. En cuanto a Clash Test, por ejemplo, si quiero mostrar acá solamente estructuras o eléctricas versus HVAC, tengo estos cuatro y me va a decir que todos están resueltos. Quiero cambiar esto a esta premisa, estructuras versus HVAC. Acá yo sé que tengo 115 activos y 2 por resolver. El recuento va a estar por acá. Aquí está más, aquí está menos. Todos estos van a ir mostrando información como nosotros deseamos suministrar hacia las tablas o la información que nosotros suministremos de acuerdo a categorías, elementos y tipos.
Así que, bueno, esta es la manera más tangible de mostrar algunos reportes e ir distribuyéndolos solamente con las categorías o con la data que nosotros hemos exportado desde Excel. Así que si hasta el punto de o este momento no hay ninguna duda o ninguna consulta, pues este es nuestro reporte consolidado y o bueno, la parte del seguimiento manual es lo que vamos a detallar un poquito más conforme esté avanzando el desarrollo del curso. Este es hoja uno. Hoja 2 ya que está como issue log, y esto ya lo podían revisar desde este momento durante el desarrollo del curso. Si quieren filtrar esta información también pues podemos borrar este filtro y acá se va a mostrar toda esta segmentación de datos. Por ejemplo, acá tenemos type uno y en lugar de type podemos hacerlo por elementos. Acá nos brinda estos elementos y acá podríamos segmentarlo por tipo todavía. Pero justamente esta información o estos datos se trata mucho más de saber algo más de organización o lo que nosotros llamaríamos data storytelling, que es poder contar alguna o mostrar alguna información a través de esta data. Así que, bueno, con esto cerramos nuestra clase de hoy, que es habiendo llevado nuestros reportes desde Navisworks, desde esta premisa o de estas interferencias hacia Excel mediante primero exportando estas tablitas de forma súper básica y construyendo lo que nosotros consideramos como nuestro issue log, teniendo en la hoja uno toda la información o digamos la data extendida y acá una data más complementada con gráficos y con tablas dinámicas. Bien, eso sería todo por mi parte. Si al momento no hay ninguna duda o ninguna consulta, pues cerramos esta clase. Bien, listo. Entonces, muchas gracias de nuevo por su tiempo y por su atención. Nos estamos viendo el día lunes y bueno, que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias.